Bueno, vamos a continuar después de esta brillantísima intervención superfeminista. Vamos a continuar con las jornadas. Desde luego, yo agradezco muchísimo que hayan invitado a la Federación de Mujeres Progresistas a participar en estos encuentros y sobre todo tener la suerte de presentar a Silvia Boivent. Bueno, agradezco desde luego al Ayuntamiento esta invitación y a la concejala de Igualdad. Y quería decir que desde luego todas sabéis y conocéis a Silvia Boivent y que es un lujo presentarla. Ella, como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, es la que ha creado y ha promocionado completamente esta escuela de pensamiento feminista que desde luego ha sido un referente a nivel de toda España. Es cierto que además en Fuenlabrada era uno de los pocos ayuntamientos de izquierdas que hubo en su momento y claro, la dedicación fundamental fuera el feminismo o que fuera tan importante el feminismo siempre fue un referente importantísimo y además es que todas queríamos venir a estos encuentros y además se hacían otras muchas actividades porque pues estaban, por ejemplo, palabras para regalar, había muchos talleres, es decir que siempre quedábamos para venir a Fuenlabrada a muy distintas cosas y todo eso yo creo que se lo debemos muchísimo a Silvia Boivent. Es cierto también que por aquí han pasado muchísimas maestras. Hoy, desde luego, una supermaestra ha sido Carmen Calvo porque ha sido brillantísima. Pero yo también quería recordar algunas que han estado a lo largo del tiempo aquí, como Marcela Lagarde, como Amelia Valcárcel y todas las que hoy van a intervenir, que son unas reconocidas feministas. Yo, por otro lado, querría hacer referencia a Carmen Albors, a la que le admiro y recuerdo. Carmen Albors ha estado muchísimo también en estos encuentros, ha sido una referente en la Escuela de Pensamiento Feminista y yo querría decir algunas cosas de ella que, yo creo que es una gran intelectual. Y cuando digo que creo que es una gran intelectual, que a lo mejor no es de las características que más se la reconoce, es porque ella escribió sobre feminismo muchísimo. Ella misma decía que su pasión era formarse en el feminismo y además ha hecho otra cosa que hacen las personas en que la sociedad se las considera intelectuales y es extenderlo. Ella no solo lo ha extendido en sus libros, que por cierto así lo hacía, sino que ha ido a todos los sitios que se las ha invitado a participar y a sobre todo extender el feminismo. Y ha ido desde la última escuela que se la invitaba hasta los sitios más relevantes. Y por otro lado, hay otra cosa importantísima que ella también añadía y era su activismo. Ella decía que la reflexión y la reflexión feminista podía ir completamente unida al activismo. Y ella estaba en todas las manifestaciones, estaba en todas las concentraciones y tengo que decir que la hemos echado mucho de menos este 8 de marzo. Le hubiera gustado muchísimo estar, pues porque se consolidaba ya esta gran ola imparable de feminismo y sobre todo había un mensaje que yo quiero recoger importantísimo y es cómo valoraba
profundamente el que hubiera red de mujeres. Ella siempre hablaba de la complicidad entre mujeres y hablaba mucho de que teníamos que estar completamente unidas y que aunque seamos diferentes, no quiere decir que no estemos unidas. Y esto es lo que ha dado, yo creo, mucha fuerza al feminismo y se ha notado mucho en estas huelgas. Las 2 huelgas feministas han sido importantísimas. Tan importantes son que, claro, como decía la vicepresidenta, es que ya los partidos de derecha atacan directamente al feminismo. Es decir, es que ya salió inmediatamente poniéndose en cuestión la violencia de género. O sea, cuando tenemos casi 1000 mujeres asesinadas desde que se computa el número de mujeres asesinadas. Es decir, que desde luego tenemos que ser el muro de contención de los partidos de derecha. Y tenemos claramente, y yo invito a que votemos por los partidos progresistas. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera porque es que nos ponen en cuestión todas nuestras políticas de igualdad, no solo, por supuesto, las del ámbito laboral, que está claro que también, sino otras muchas, como por ejemplo, y lo ha hablado la vicepresidenta del Gobierno, o sea, están poniendo en cuestión el alquiler de vientres, o sea, quieren que se legalice. Y esto es una de las mayores mercantilizaciones del cuerpo de las mujeres y además la compra de los niños antes de nacer. No solo eso, sino que creo que tenemos que votar claramente porque estamos completamente en contra de la custodia compartida impuesta. Y no puede ser... Es que es un maltrato para las mujeres y sus niños y niñas tener que ir a ese infierno judicial que es muchas veces. Desde luego, ha hablado también la vicepresidenta y yo creo que hemos tenido una gran suerte de que ella defienda nuestro feminismo. Y ella ha hablado también de que no podemos tolerar la esclavitud que supone la prostitución. Es que no puede ser, ya tenemos que afrontar directamente eso. Yo, desde luego, no me voy a extender porque voy a presentar a ella es lo que me toca, a mi conocida Silvia Bugaben y a la de todas vosotras, y quería decir varias cosas. Desde luego, a mí, bueno, ella ya sabéis que es la promotora de esta escuela de pensamiento feminista. Cuando yo la conocí, que venía como experta primero del Ayuntamiento de Fuenlabrada y luego como concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada, siempre tenía una preocupación importante, vamos, es una experta en violencia de género enorme y bueno, y desde luego estudió Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid, pero como experta en violencia de género y que quería todo traerlo a Fuenlabrada, la recuerdo ya como muy avanzada porque en aquellos momentos no era tan pionero el trabajar sobre las agresiones sexuales. Y ella traía programas aquí contra las violaciones, contra las agresiones sexuales, contra el ciberbullying, o sea que era ya muy, muy avanzada, sí. Porque, bueno, de la violencia de género ella es experta y se hablaba siempre, pero también recogía esta otra parte. Luego, yo la recuerdo también como muy activista y la recuerdo mucho en las manifestaciones contra los despidos de Coca-Cola. Es que ella en Fuenlabrada era todo. O sea que, porque es muy trabajadora, muy feminista y también muy activista en todos los ámbitos. Luego, recuerdo cómo
todas las feministas en las redes sociales, cómo recogieron y aplaudieron y felicitaron el que ella fuera la directora del Instituto de la Mujer. Fue impresionante la satisfacción general que hubo en que ella fuera la directora del Instituto de la Mujer. Y luego, por último, y ahora, y como es socialista y feminista, que es importantísimo serlo, ella ahora pasa a ser, va a ser senadora y por eso ya deja el Instituto de la Mujer. Entonces yo le deseo mucha suerte y sobre todo lo que deseo, porque creo que es una reivindicación nuestra de las mujeres, es que permanezca y se consolide su liderazgo. En general es necesario que se consoliden los liderazgos de mujeres y que no seamos intercambiables, que está sucediendo mucho. Bueno, nada más, Silvia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Menuda responsabilidad, compañeras. Me vais a permitir que, no puede ser de otra manera, que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a la concejala de Igualdad, Raquel Carvajal, que no sé por dónde anda, pero desde aquí muchísimas gracias y, por supuesto, y de manera muy, muy especial a todas las trabajadoras, y te incluyo, Rubén, porque sois trabajadoras de la Concejalía de Igualdad. Sin ellas, nada de esto sería posible. Así que por favor… Fijaos qué responsabilidad cuando tus compañeras te llaman y te dicen que quieren que inaugures estas jornadas de pensamiento feminista de la Escuela Clara Campoamor, por la que tanto hemos trabajado desde este ayuntamiento, por lo que tanto hemos pensado y reflexionado y en un momento determinado apostado, en un momento, en el 2011, en el que se pone en marcha, que os garantizo que no se hablaba tanto de feminismo como se habla en estos tiempos, que yo creo que y tiene mucho que ver con el título de esta jornada, ¿no? De la acción feminista hace tan solo 5 o 6 años no era lo que es hoy. Y yo creo que en parte se lo debemos a la apuesta de municipios como Fuenlabrada, que decidieron, como una apuesta política, que el feminismo tenía que entrar en la agenda política. Yo creo que eso es muy importante y hay que ponerlo en evidencia, porque no todo el mundo lo hace y porque cuando se tienen oportunidades que se tiene, todo el mundo no las aprovecha. Así que desde aquí, no solamente porque sea mi ayuntamiento, va a seguir siendo mi ayuntamiento siempre, mi ciudad siempre, pero, como se suele decir, al César lo que es del César. Una escuela como esta en la que nos convoca todos los años, que yo cada año estoy más feliz porque, ya lo ha dicho el alcalde Javier Ayala, ya no hay recinto mayor que este. Así que, bueno, lo mismo en la concejalía hemos hablado del Fernando Martín en algunas ocasiones. Así que tengo por aquí también al concejal de Deportes, lo mismo, Agustín, tenemos que pedirte en otra ocasión que nos dejéis el Fernando Martín. Pero sí es verdad que os lo digo porque no es fácil reunir en un municipio como Fuenlabrada, no hace falta que os lo cuente, esto no es un gran lugar turístico, aquí no tenemos mar, no tenemos grandes monumentos, pero tenemos feminismo. Así que yo creo que con eso… Y luego este año, y yo tengo que decirlo porque si no yo me gusta dormir muy bien por las noches, y si no nombro a mis maestras, mis 2 maestras que no están este año aquí por diferentes motivos, que son Amelia Valcárcel y Marcela Lagarde, no me quedaría a gusto. Pero están por 2 cuestiones muy sencillas. Una es la cuestión de agenda. Ha habido cambios en los días y ha habido problemas hemos anotado los días que no nos tocaban y cuando hemos querido dar el día concreto, Amelia ya no podía venir.
Y Marcela, por primera vez, venía solo a esto y no hace falta que os diga lo difícil que es poder traer a alguien desde México en los tiempos que corren, en plena Semana Santa y sabiendo que solo viene a esto, que no compartimos gastos con nadie más porque no había más agenda que venir aquí. Por lo tanto, estoy convencida de que en las 6ª jornadas, porque continuaremos el año que viene, tanto Amelia Valcárcel como Marcela Lagarde estarán. Y bueno, fijaos, reflexionando un poco sobre lo que me gustaría hablar en este tiempo que tenemos, Cristina, voy a intentar ceñirme, de verdad, voy a intentar ceñirme, me vino a la cabeza esa frase que tanto me gusta de Frida Kahlo, ¿no? Y que dice que nada permanece, todo revoluciona. Pues es que en nuestra vida ha revolucionado todo mucho y parece que en poco tiempo. O al menos es la imagen que se quiere trasladar al movimiento feminista. Es como si esto hubiera surgido por generación espontánea, es como si hubiéramos llegado en 2 o 3 años y hubiéramos conseguido una manifestación masiva como la del 8 de marzo. Y a mí me gusta poner siempre las cosas en su contexto y decir que el movimiento feminista en este país, y lo sabéis mejor que nadie porque sois parte de él, somos parte de él, no es algo nuevo, no es algo que han venido de fuera a decirnos, oye, que hemos llegado las feministas. Las feministas llevamos trabajando sin descanso durante muchos, muchos años. Y quizás estaría bien en unas jornadas como esta poder decir que quizás sí podemos hablar de eclosión del feminismo. Y eclosión que yo creo que comienza en el año 2014, en el Tren de la Libertad. En estos días en el que se vuelve a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, se vuelve a hablar de si las mujeres tenemos o no derecho a elegir nuestra maternidad, hay que recordar que esto ya le costó el puesto a un ministro y que fue el 1 de febrero del 2014, en el Tren de la Libertad. Yo creo que fue la gran manifestación que sirvió para demostrar y mostrar el músculo que tenía el movimiento feminista. Pero no ha sido solamente el Tren de la Libertad, después vino el 7N, también muy importante. Nos unimos todas y salimos a las calles para reivindicar que nos asesinaban por ser mujeres, que nos siguen asesinando por ser mujeres. Pero ahí no acabó y llegamos al año pasado, al 8 de marzo, que sí es verdad que venía como de una ola, y luego tendréis la oportunidad de escuchar a Alicia Millares, que nos hablaba de esa ola que venía de fuera, que no solamente estaba en España, que hablaba del Me Too, que hablaba de toda la contestación al nombramiento de Trump como presidente de Estados Unidos. Una ola que se tradujo en una gran manifestación, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Si os dais cuenta, las manifestaciones en nuestro país ya dejan de ser minoritarias. Durante muchos años, cuando salíamos en el 8 de marzo, salíamos en el 25 de noviembre, bueno, no hace falta que os cuente cuántas éramos, bastante menos de las de este año. De hecho, era el día que utilizábamos, si recordáis, para encontrarnos con las amigas que durante el resto del año no veíamos. Ahora eso es imposible. Ahora te puedes encontrar cualquier otro día. Cuando no te vas a encontrar es el 25 de noviembre o el 8 de marzo, porque somos tantas y tan plurales que es maravilloso. Y quiero decir eso porque me parece importante. Algo que nos achacan al movimiento feminista es eso de ¿queréis obligar a todas a que se comporten de la misma manera? No, si hay algo que define al movimiento feminista en este momento es la pluralidad de personas, la pluralidad de mujeres, la pluralidad de pensamientos en un momento determinado. Y eso es algo de lo que quiero que después reflexionemos conjuntamente. ¿Por qué os digo esto? Porque durante muchos meses de la manifestación del 2018 a la manifestación del 2019, en esos 12 meses, hubo un momento en el que parecía que todo se estaba como relajando. Teníamos la sensación de que, bueno, habíamos una gran manifestación, no sabemos si vamos a ser capaces de volver a sacar a la calle a tantísimas personas, pero ocurrió algo y que lo ha dicho muy bien Carmen, y es que llegaron las elecciones de Andalucía. Y yo creo que el 2 de diciembre de 2018 se puso de manifiesto que las derechas vuelven y que las tenemos ahí. Que nadie piense que va a ser algo inocuo, que son 4, que esto en realidad no nos va a afectar.
Serían pocos si solamente habláramos del partido de extrema derecha. El problema es lo que está consiguiendo ese partido de extrema derecha. Y es que tanto Ciudadanos como el Partido Popular radicalicen su discurso. Ese es el problema, en realidad. A mí no me preocuparía que hubiera extrema derecha. De hecho, la extrema derecha está en el resto de los países europeos en su mayoría y no hace falta que os diga del resto del mundo. Pero me preocupa porque los partidos que se dicen constitucionalistas, que de eso también podríamos hablar, porque defender la Constitución supone algo más que decir que soy constitucionalista, consiguen que unidos vayan a un frente común, y ese frente común es las mujeres. Y más concretamente, el cuerpo de las mujeres, que yo creo que es la frontera. La frontera del patriarcado está en el cuerpo de las mujeres. Por eso hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, por eso hablamos de prostitución, por eso hablamos de alquiler de vientres. Si os dais cuenta, y lo ha comentado Carmen, ahí radica la libertad. Parece ser que las mujeres solo somos libres en esos ámbitos. Y justo tienen que ver con el uso y disfrute de nuestro cuerpo por parte de otros. Y hay que decirlo así, y hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué? Porque, fijaos, hay algo que ha hecho muy bien la ultraderecha y es leer entre líneas. Hay algo que a mí, en estos últimos tiempos estoy reflexionando mucho y es lo bien que han conseguido captar aquellas fallas que hay a nivel social. O sea, aquellos espacios en los que saben que hay unanimidad política, pero no hay unanimidad social. ¿Qué ha ocurrido? Violencia de género, evidentemente. ¿Cuántas veces hemos tenido que contestar a lo que está ocurriendo con las denuncias falsas? ¿Cuántas veces hemos tenido que contestar que esto no es violencia doméstica? Por cierto, esto que están diciendo en Andalucía es algo que el PP lleva diciendo siglos y siglos. O sea, aquí hay varios compañeros y compañeras mías que están en la Corporación Municipal de Fuenlabrada. Hasta hace 2 días el Partido Popular no hablaba de violencia de género, hablaba de violencia doméstica. Lo que ocurre es que se hizo una foto, y que aquí tenemos a Ángeles Álvarez, que nos podría hablar largo y tendido del Pacto de Estado. Les sirvió esa foto. Les sirvió porque no era el pacto que nosotros hubiéramos firmado. Yo lo tengo clarísimo. Pero a quien más le sirvió esa foto fue al Partido Popular, que de golpe comenzó a hablar de violencia como si fueran los que más hubieran hecho. Luego, si queréis, hablamos del pacto y lo que ha supuesto, lo que hemos tenido que hacer en estos 9 meses para poder sacar ese pacto de Estado adelante. Y fijaos, a mí de cara al año que viene, ¿no? Pensando en que tenemos un año por delante para el 8 de marzo de 2020. Parece una tontería, podéis preguntar, ¿por qué traes esto ahora? Porque a mí me gustaría, como feminista, que ocurrieran cosas. Y lo que ocurra o no ocurra va a depender en gran medida de lo que consigamos hacer entre todas. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a hablar de la agenda feminista. Tenemos que volver a poner encima de la mesa cuáles son esos temas que para nosotras son prioritarios. Y también teniendo en cuenta lo que os decía antes, que somos plurales. Y yo tenía aquí varias preguntas que las dejo en el aire y que voy a intentar contestar de alguna manera u otra. Pero, ¿creéis que vamos a ser capaces de mantener la tensión todo este año? Vamos a ser, y cuando hablo de mantener la tensión, es de salir a la calle continuamente a cada agresión, porque hay que llamarlo por su nombre, a cada agresión que por parte de la derecha tengamos. ¿En qué traducimos la acción feminista? ¿Qué es para nosotras la movilización? ¿Qué es la participación? ¿Qué es el trabajo por objetivos? ¿Lo hemos pensado en algún momento? ¿Cuáles son los medios? ¿Tenemos una agenda feminista concreta? Y por último, ¿creéis que esa agenda feminista puede ser compartida y pactada? Parecen preguntas muy sencillas, pero yo sinceramente lo pienso todos los días y cada vez lo tengo menos claro. Menos claro porque la derecha consigue lo de siempre, separarnos. Separarnos e introducir en la agenda temas que no son propiamente de la agenda, y que, sin embargo, nos ocupan la mayor parte del tiempo. Fijaos, a mí hay algo que creo que en este momento
La igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, es el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad. No hay otro reto como este. Lo ha dicho Carmen, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de ciudadanía y sobre todo cuando hablamos de libertad, estamos hablando de cuál va a ser el papel de más de la mitad de la población en esta democracia en la que vivimos, que supuestamente es democracia, pero cuando más casi 1000 mujeres han sido asesinadas en este país desde el año 2003, a mí me parece que se nos queda pequeño el nombre, se nos queda muy pequeño. Y sí que me gustaría que intentáramos pensar en cuáles deberían ser esos temas prioritarios de la agenda. Una agenda que tiene que ser agenda política y, por supuesto, una agenda social, que luego veremos si tiene que ser compartida o no. La violencia, evidentemente, tiene que ser el tema principal. Mientras las mujeres sigan siendo asesinadas en este país, mientras las mujeres sigan siendo violadas, acosadas, mientras las mujeres no seamos libres para hacer con nuestro cuerpo lo que creamos que tenemos que hacer o lo que nos apetezca hacer, no podremos pasar a ningún otro tema. Habrá personas, y en realidad aquí tenemos a Millares o tenemos a Rosa Cobo, que nos hablan de la cuarta ola del feminismo. Yo digo que no estoy completamente convencida de que estemos en una cuarta ola. Yo creo que no hemos superado la tercera, estamos en una incipiente cuarta, bueno, llamémosla 3.2, llamémosla cuarta, llamémosla como queramos. Lo que sí está claro es que estamos en un momento distinto. En ese sentido, a mí hay algo que me gustaría que tuviéramos claro. Si sabemos que la violencia es una prioridad, ¿vamos a dejar fuera de esta agenda aquellos temas que son violencia y en los que no nos ponemos de acuerdo? Y voy a ser muy sincera, voy a hablar de prostitución y voy a hablar de vientres de alquiler. ¿Vamos a pactar en esos temas? ¿Vamos a ser capaces desde el movimiento feminista de ponernos de acuerdo? Eso deberíamos planteárnoslos aquí en unas jornadas que tienen algo como hilo conductor y es el patriarcado y cómo nos vamos a enfrentar a él. ¿Vamos a seguir permitiendo que esos dos temas nos enfrenten y nos impidan avanzar en muchos sentidos? Yo lo dejo para la reflexión. También hay algo que me preocupa mucho y que últimamente hacemos muy a menudo, y es separar las dos agendas, la agenda de la violencia por un lado y la agenda de la igualdad por el otro. Yo creo que esto no es posible. No es posible separar las agendas porque solo hay una en realidad, y es la agenda de la igualdad. Porque al final se produce violencia porque hay desigualdad. Esto lo hemos dicho en multitud de ocasiones y en la política municipal lo sabemos muy bien. No hay mejor manera de erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres que implementando políticas de igualdad. Por lo tanto, yo creo que esa división de agendas al final no nos sirve para el objetivo. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en erradicar la violencia, pero desde la igualdad. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo creo que hay algo que dejamos de hablar hace mucho tiempo y que me parece básico, y es la autonomía y la independencia de las mujeres. Eso creo que, además, si queremos acabar con la violencia, si las mujeres no son libres, si las mujeres no son autónomas, si las mujeres no son independientes, va a ser mucho más difícil que salgan de esas situaciones de violencia. Por eso creo que es necesario saber si en esa agenda queremos introducir los temas de educación en primer lugar. Educación o coeducación, que en realidad debería ser de lo que habláramos desde el feminismo. Sin embargo, si os dais cuenta, la educación, que es la troncal, no hablamos de ella, prácticamente nada. Cuando nos ponemos a pensar en qué tipo de sociedad queremos, todos y todas acabamos hablando de la educación, pero no pensamos de qué manera queremos que eso cambie. Yo creo que la autonomía y la independencia, en primer lugar, pasa por la educación y después, evidentemente, el empleo. Y me voy a detener aquí porque hay algo que hablamos mucho, ¿no? Y aquí además hay sindicalistas, está Elisa por ahí, hay compañeras con las que yo discuto bastante a veces con todo lo que tiene que ver con las reformas laborales, ¿no? Las reformas laborales evidentemente han venido a machacar a las mujeres muchísimo, ¿de acuerdo? Pero hay algo más, y es quizá incluso más importante que esas reformas, y es el mercado laboral de este país. Un mercado laboral que a nosotras nos deja fuera.
pero nos deja fuera porque siempre hemos sido subsidiarias en el mismo. Las mujeres no somos protagonistas en el mercado, en el mercado laboral. Las mujeres estamos para suplir empleos que otros no consideran suficientes o que nosotras podemos utilizar para tapar aquellos huecos que dentro de la economía familiar no se pueden cubrir con el salario que obtiene el varón. ¿Por qué os digo esto? Porque hablamos mucho de la carrera profesional, pero ¿cuántas mujeres se pueden permitir una carrera profesional? Es otra de las preguntas que yo dejo aquí. O sea, unas pocas, poquísimas mujeres pueden hablar de carrera profesional. El resto se conforma con tener empleo, y ni siquiera de calidad, ¿eh? Se conforman con el mal empleo. Y hay que decirlo porque en nuestra agenda tenemos que tener incluidas también a estas. ¿Por qué? Porque es un mercado laboral que a nosotras nos excluye, pero además de cuando nos deja entrar, que no son muchas veces, es para empleos más precarios, a tiempo parcial, empleos en sectores que están mal remunerados como el sector servicios, y cuando comenzamos a ver sectores incipientes en la economía, ahí no estamos las mujeres. Y quiero decirlo porque hay algo muy importante y es que pensemos cuál tiene que ser el empleo de las mujeres en el futuro. ¿Queremos seguir estando única y exclusivamente en aquellos sectores peor remunerados? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los sectores STEM? ¿Sabéis? Y yo es uno de los temas que como directora del Instituto de la Mujer más he trabajado. De aquí a 2020 van a hacer falta en este país más de 1 millón de empleos. Las mujeres no estudian ingenierías, las mujeres no estudian telecomunicaciones, las mujeres no estudian nada estudian poco lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Por lo tanto, cuando hablemos de educación, también hay que hablar de esto, pero cuando hablemos de empleo, también hay que hablar de esto. Por lo tanto, yo creo que el movimiento feminista debería pensar y debería sentarse a pensar en esto. Y luego hay una de las cosas que también creo que deberíamos introducir en la agenda, es la economía, que yo diferencio del empleo. Porque la economía no es todo empleo, ni todo el empleo es economía. ¿Por qué? Porque hay que introducir un factor que me parece esencial y es todo lo que tiene que ver con los cuidados. En sentido amplio, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a pensar cómo introducimos el tema de la corresponsabilidad, que no conciliación. Acordaos, durante muchos años hemos estado hablando de conciliación, como si las mujeres tuviéramos una falta de organización en nuestra vida diaria y no pudiéramos llegar a todo, cuando hay que darle la vuelta y hay que hablar de corresponsabilidad para decir que no llegamos a todo porque hay una parte que no se hace responsable de lo que ocurre. Por lo tanto, que no nos engañen con esto que nos decía también Celia Amorós, ¿no? Lo de conceptualizar es politizar. Pues además de conceptualizar, yo definiría y pondría los puntos sobre las íes desde el movimiento feminista. Y hablaría también de algo que me parece muy importante y es el tiempo. Eso que es un valor social y que a las mujeres se nos ha usurpado a lo largo de la historia. Si hay algo que se nos ha quitado a las mujeres de forma continua es el tiempo. Las mujeres somos siempre seres para otros, para el cuidado, para el empleo, para el poder. Y hablaremos del poder ahora también, porque esa me parece ya quizá de la que dependa todo lo demás. Pero mirad, hay algo que yo creo que las feministas nos debemos un debate en torno a la maternidad, ¿de acuerdo? Yo creo que yo lo tengo cada día más claro, porque la maternidad nos atraviesa como mujeres. Yo sé que es muy complicado, que las hay que somos madres, las hay que no son madres, pero la maternidad de una manera o de otra nos atraviesa. Y yo creo que las feministas en algún momento deberíamos sentarnos y pensar en ello. Que no quiero mezclarlo con la natalidad, ¿vale? Que quede claro que las mujeres no estamos aquí para parir, o al menos no solo para parir. Por lo tanto, que si algunos pretenden acabar con el problema demográfico de este país diciendo que las mujeres lo que tenemos que hacer es parir, que se lo haga mirar, Lo digo porque hay debates que se superponen. La natalidad es una cosa, la maternidad es otra. De hecho, leía un artículo esta mañana antes de venir, fijaos, en el ABC, curioso.
Y hablaba de que las mujeres, a la hora de ser madres, tenían en cuenta todo lo que tenía que ver con el empleo, la formación, etcétera, pero también pensaban en la pareja, en quiénes querían que fuera la otra parte. Qué curioso, ¿verdad? Fijaos. Es que venía a decirnos, fíjate, que nos permitemos el lujo de elegir. Pues claro, claro, en algo tan importante como la maternidad hay que elegir. Tanto elegir como que si queremos ser solas. O sea, y también introduzco un tema que me parece muy importante. No sé si escuchasteis ayer lo que la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, ¿no?, dijo, lo de que las exenciones, vamos, para el no nacido, que ya computara, que no supo, me río por no llorar, que no supo, a la primera repregunta que le hicieron no supo contestar. Pues yo les diría aquello de, ocúpense de los que ya están, piensen en las monomarentales, por ejemplo, que no es una palabra que se ha inventado el señor Pedro Sánchez, que por aquí además también están las asociaciones de familias monomarentales y que quizá les vendría bien pensar quiénes son los que más necesitan de esas ayudas sociales, si las familias numerosas o las familias monomarentales. No estaría mal que lo pensaran. Y voy fatal, ¿verdad? Bueno, voy fatal, me quedan 5 minutos, ya sabía yo que iba a pasar esto, pero no quiero terminar sin hablar de la piedra angular sobre la que pivota todo, el poder. ¿Las mujeres estamos en el poder? ¿Estamos en el poder económico? ¿Estamos en el poder político? ¿Estamos en el poder social, en el sindical? ¿Estamos en el poder cultural? Yo creo que ninguno. En ninguno. Y aquí en un espacio feminista me parece imprescindible que hablemos de 3 cosas. Porque mirad, yo cuando hace ya muchos años me dijeron en políticas que el poder era la capacidad que una tiene para que los demás hagan lo que una quiere, pues yo creo que eso a mí no me ha pasado nunca. Así, no me ha pasado nunca. Pero si hay algo que las feministas hemos reflexionado mucho y que yo creo que hay que recuperar, y es las 3 Is. Es la interlocución, es la incidencia y es la influencia. ¿Y por qué dejo esto para el final? Porque es lo que creo que deberíamos pensar de cara al 8 de marzo de 2019. ¿Las feministas estamos teniendo interlocución? Sí. Sí, si entendemos por interlocución que en un momento determinado podamos hablar. ¿Con quién toma las decisiones? Sí, no siempre, pero bueno, vamos a dar un paso más. ¿Tenemos incidencia? O sea, que lo que nosotras queremos, nuestras reivindicaciones, ¿llegan a algún sitio? Bueno, ahora lo debatimos. Pero lo más grande, ¿tenemos poder de influencia? Pues eso es lo que yo quiero para el movimiento feminista. Porque si no tenemos influencia, no tenemos acceso al poder. Y sin el poder, chicas, seguiremos siendo ciudadanas de segunda. Siempre. Y mirad, en torno a este tema que a mí me apasiona, os diré, hay un libro que he leído últimamente que me ha gustado mucho, que es el de Mary Beard, el de Mujer y Poder. No sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído os lo aconsejo encarecidamente porque merece mucho la pena. Hay algo que a mí me hizo mucho pensar cuando lo leí y es: el discurso público de las mujeres está encasillado en los mal llamados temas femeninos. ¿Cómo lo veis? Yo lo tengo completamente claro. Completamente claro, y que eso al patriarcado le viene muy bien, le viene estupendamente, que estemos solamente en aquellos temas que opinamos que son importantes para las mujeres. Y ya, por terminar, Cris, ya no sé dónde estás, pero bien, voy a terminar ya. ¿Cómo podemos subvertir esta situación? ¿Las mujeres seguimos pensando que necesitamos acceder al poder o pensamos que el poder no va con nosotras, o al menos el poder tal y como está concebido? Os lo pregunto porque es algo que yo
me pregunto a mí misma casi todos los días. Esos días en los que una como feminista tiene la sensación de que va a desfallecer. Yo ya no digo que estoy cansada, estoy agotada. Y en esos días dices, ¿realmente merece la pena? Bueno, pues esto es como cuando una milita en un partido político. Tiene claro que las cosas solo se cambian desde dentro. Y tenemos que saber si como feministas queremos seguir haciendo política o queremos jugar a las chapas. Me parece básico, porque si no, llegaremos a 2019, saldremos otra vez a la calle, pero en este año no habrá pasado nada. Y ya finalizo con algo que leí hace poco, una tribuna de Almudena Grandes, que me gustó mucho, que dijo: tenemos al fascismo a las puertas del Congreso. Con esto voy a acabar. Voy a acabar porque creo que tenemos que nombrar y tenemos que decir lo que nos viene. Y no somos un colectivo, voy a terminar con eso. No somos vulnerables por ser mujeres, o al menos no por ser mujeres. Si somos vulnerables y si tenemos problemas es porque tenemos falta de igualdad de oportunidades. Si las mujeres tuviéramos igualdad de oportunidades, del resto ya nos encargaríamos nosotras. Así que termino diciéndoos, si tenemos al fascismo a la puerta del Congreso, nosotras les vamos a enfrentar. Gracias. Bueno, ha hecho tantas preguntas y ha sido tan interesante que, de todas maneras, solo tenemos 10 minutos para un pequeño debate y cuando pasen los 10 minutos tendremos que terminar porque… Bueno, me dice Silvia que además estarán las conclusiones y que luego habrá otros… Supongo que se hablará de cosas parecidas y se podrá también tener más debate. Pero ahora solo 10 minutos. Vale, si queréis preguntar alguna cosa. Ahí. Vale. Ángeles. Bueno, muchas gracias primero al Ayuntamiento de Fuenlabrada por sostener vivo el espíritu y me alegra mucho la reflexión que hace Silvia, porque se da la circunstancia de que estamos, iba a decir a las puertas, estamos en la campaña electoral, vamos, ni puertas ni historias, estamos en una campaña electoral y el feminismo está poniendo encima de la mesa propuestas. Ayer se presentó un documento del movimiento feminista contra el alquiler de vientres y la prostitución, que tiene un primer porqué que se basa en el hecho de que ha llegado el momento de que acabemos con las declaraciones y pasemos a las acciones. Y, por tanto, como es un documento dirigido a los partidos políticos, lo que se les reclama a los partidos políticos que se presentan a las elecciones es que concreten sus medidas. Y yo lo que quiero es hacer una reflexión sobre el hecho de que el movimiento feminista ya tiene que dejar de escuchar discursos y ver cuál es el compromiso concreto que tienen quien gobierna, quien está en un ayuntamiento, quien tiene responsabilidades en una comunidad autónoma, da igual. Es decir, quien tiene la posibilidad de ejercer ese poder del que habla Silvia para comprometerse con el movimiento de mujeres en lo que es su agenda y sus reivindicaciones. Así que yo lo que espero es, este no es un acto electoral ni muchísimo menos, pero es un sitio para reflexionar sobre el calado de las cuestiones. Y el calado de las cuestiones es cómo hacemos que aquello que el movimiento feminista pone encima de la mesa como agenda, con cosas concretas, que al final es la reforma de la ley tal respecto de este artículo, se concrete en los programas electorales. Cualquier cosa que no sea eso será literatura. Y desde luego el feminismo, en eso coincido con Silvia, no está ya para literaturas. Así que esa es la línea, en la medida de las responsabilidades, y me consta que aquí hay muchas personas que las tienen, que tengan en cuenta que el feminismo ya no escucha discursos, quiere ver qué cosas entran en el Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias. ¿Contestas?
Bueno, sí, yo creo que no necesita contestación, ¿eh? O sea, que estoy totalmente de acuerdo. Yo hace mucho tiempo que pienso que el movimiento se demuestra andando. Y si un ayuntamiento como el de Fuenlabrada ha podido hacerlo, pueden hacerlo el resto, ¿eh? O sea, que evidentemente la incidencia hay que hacerla. Las feministas, si estamos en las instituciones, mejor que mejor, porque esa incidencia la hacemos desde dentro, pero tiene que haber voluntad política. Y la voluntad política se traduce en dos cosas. A mí me lo habéis escuchado en muchísimas ocasiones, pero básicamente en recursos económicos. O sea, no quiero una legislación que no lleve aparejada una cuenta y me diga, me voy a gastar tanto dinero en esto, porque yo estoy un poco cansada de que toda la legislación en materia de igualdad vaya sin una memoria económica. Eso es como un brindis al sol. Igual, por eso el Pacto de Estado por primera vez lo que llevaba era una memoria económica. Tenemos en realidad 1.000 millones para 5 años. Eso es hacer política, eso es llevar las reivindicaciones feministas del papel al BOE. Porque a mí me gusta decir que el BOE por sí mismo no cambia la sociedad, pero hace una pedagogía, y si además conseguimos que el BOE obligue, o sea, que la obligación en que se traduce en sanciones, así de claro. O sea, aquello de que si tú esto se lo pasas por el arco del triunfo, que solo es lo que suele pasar en Román Paladino con todo lo que tienen que ver con los temas de igualdad, no te preocupes, hay una sanción aparejada. Es así de sencillo. O sea, tenemos una ley de igualdad del año 2007, tenemos una ley de violencia del año 2004. ¿Qué ha pasado con las dos leyes? Que digo yo, ¿por qué el resto de la legislación se cumple a pie juntillas? Y toda la que tiene que ver con igualdad. Oye, ¿que tú no tienes plan de igualdad? Bueno, no te preocupes. ¿Que tú no tienes a mujeres en puestos de dirección? Bueno, pelillos a la mar. ¿Que resulta que tú no trabajas en los centros educativos haciendo sensibilización en materia de igualdad contra la... No pasa absolutamente nada. Y por poneros 3 ejemplos, por lo tanto, totalmente convencida. Yo creo que, de hecho, es en lo que tenemos que estar. Y si las feministas siempre hemos trabajado desde el no poder, que es uno de los problemas que tenemos, lo hablaba ayer con Rocío, y hemos trabajado desde los márgenes, pues desde esos márgenes se pueden hacer muchas cosas. Y no hay nada... Estamos en elecciones y se me está grabando y yo soy candidata y no sé si debería decirlo, pero no solamente el momento de las elecciones es el momento idóneo para introducir temas en la agenda. No solo. Hay 4 años y la actitud militante son los 4 años. Por lo tanto, fijemos agenda. Yo voy a ser muy pesada, bueno, no pesada, no soy pesada, soy perseverante. Voy a ser muy perseverante con todo lo que tiene que ver con la agenda. Pongámonos de acuerdo en qué agenda es la que queremos y vayamos todas, estemos donde estemos, porque cada una en su lugar puede hacer, ¿eh? O sea, no hace más una que está en el Congreso, que una que está en un ayuntamiento, que una que milita en una asociación. No, no, no. Todas y cada una de nosotras somos imprescindibles. Y todas formamos parte de una cadena y eso quizá es lo que nos falte. Gracias. Yo también quería intervenir un poco. Yo formo parte de organización de mujeres. Entonces me parece que hay una serie de reivindicaciones que planteamos y que ya estamos hartas de que sean solamente declarativas. Estamos muy hartas en gran parte. Ya hace muchos años trabajábamos en plantear que fuéramos interlocutoras sociales, pero que sea en serio. Es decir, que las cosas que planteamos realmente hagan caso y se cumplan. Y volvemos a hacerlo, porque yo recuerdo que cuando se hablaba de la Constitución Europea ya casi teníamos un artículo allí que iba a recogerlo, luego todo cayó, pero seguimos, tiene que ser así, porque el movimiento feminista está planteado por muchas patas, está la de la academia, la de la universidad y está la de las organizaciones de mujeres y la parte institucional. Todas juntas multiplicamos mucho, pero lo que no puede ser es que no nos hagan caso.
y vemos que muchas veces no nos hacen caso a la hora de la realidad. Y desde luego que no se cumplen las leyes. Vamos, yo estoy indignada todo este tiempo porque es que ni la ley de igualdad, ni la ley de violencia, ni la de salud sexual y reproductiva, que tiene una primera parte, unos primeros artículos que son, aparte de la interrupción voluntaria del embarazo, que la quisieron cambiar, pero los primeros artículos de la ley de la salud sexual y reproductiva es que no se cumplen, es que no se cumple en educación, es que no se cumple en salud. Entonces, me parece que tenemos que dar ese otro paso. Está clarísimo y lo tenemos ya que intentar cuanto antes. Nada más. Ya. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. ¿Qué? Es que no hay. ¿Hay alguna palabra? Ahí había una, ¿no? ¿Ahí? Dos. Vale. Rapiditas, venga. Hola. ¿Sí se oye? Hola, bueno, muchísimas gracias por la conferencia, fantástica. Yo quería hacer una pregunta que es breve, pero igual es complicada la respuesta, sobre el último tema, sobre el poder. Yo estoy súper de acuerdo y creo que podemos estar todas de acuerdo en que las cosas se cambian desde dentro. Y pues la pregunta es cómo afrontar los dilemas que se generan cuando se accede a puestos de poder en instituciones dominadas por hombres, creadas por y para hombres. Y pues estas preguntas sobre si acaso hay una única forma de hacer poder o se puede hacer poder de una manera feminista, cómo se hace eso cuando todo está en contra porque son instituciones que están pensadas desde el poder patriarcal y nada más. Gracias. Bueno, ¿Hay otra? Esa pregunta creo que da para otra, pero me parece muy interesante, porque yo creo que todas las feministas nos la hemos hecho en algún momento, sobre todo porque la institución patriarcal nos saca de los espacios de poder. O sea, fijaros, yo durante mucho tiempo lo he dicho, ¿no? que las mujeres éramos las invitadas a una fiesta que nunca ha sido nuestra, ¿no? Es como que cuando tú participas en los espacios masculinos de poder es porque te dejan estar, ¿no? Y a mí me parece muy importante, sobre todo porque antes lo decía Kitty, cómo consolidamos los liderazgos, ¿no? Una vez que las mujeres llegan, cómo conseguimos que no nos intercambien, que es lo que hacen básicamente cuando una mujer llega a un espacio de poder y tiene el tiempo suficiente para generar redes, rápidamente la intercambian y ponen a otra. Yo no he hablado en todo este tiempo de algo muy utópico y sé que me lo vais a decir que hablando de poder, hablar de sororidad es como que son dos conceptos que no casan, pero para mí sí casan, tienen que ver con las que estamos aquí y tienen que ver con los pactos y tienen que ver con llegar a acuerdos. Y también os digo una cosa, por ser mujeres no somos buenas, ¿eh? Y por ser mujeres somos ambiciosas también. Y yo quiero reivindicar para las mujeres también la ambición. Yo con mis compañeros lo digo muy a menudo, es que eres muy ambiciosa como tú. Claro, porque en ti está bien y en mí no. El problema es tener que estar permanentemente a la defensiva. Ese es el problema. El problema es moverte en un espacio que tú sabes que no es tuyo. ¿Que puedes hacerlo tuyo? Bueno, con estrategia, que es lo que no tenemos. Claro. Porque si tuviéramos tiempo, y quizás de cara, lo digo a las organizadoras, de cara al año que viene, a lo mejor tendríamos que hablar de estrategias feministas, de acceso al poder. Porque si no, al final, no solamente que nos intercambien, ¿cuántas compañeras conocemos que lo dejan? ¿Cuántas? ¿Cuántas compañeras valiosas lo dejan supuestamente porque quieren? Volvemos a la libertad. Claro, porque quieres. Porque es que no lo soportas, es que al final es una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, que si hay una manera feminista de acceso al poder, yo creo que sí. Yo creo que lo tenemos que poner en marcha, esa es la cuestión. Y que es un reto, pero es que a las feministas no nos asustan los retos. Las feministas principalmente, si hemos avanzado en todos estos años, es porque hemos asumido los retos que nos han tocado en cada momento. Y estamos en un momento en el que, otra cosa no, pero retos
muchos. Así que mucho mejor asumirlos desde el poder que desde el no poder. ¿Fácil? No, te lo dice una militante, lo de la doble militancia, ¿no? Esto que mucha gente nos llama las feministas institucionales, como si fuéramos de segunda. Yo a algunas les decía, ven un ratito para acá y luego si quieres... Y sobre todo hay algo que me parece esencial, nombrarnos siempre como feministas. Es algo que somos, o sea, no es algo, para mí no es un calificativo, forma parte de lo que soy. Mi manera de estar en el mundo es feminista y en esa manera de estar en el mundo, solo por eso, tiene que ver con el acceso al poder con otras, no frente a otras ni contra otras. Y eso es algo que deberíamos hacérnoslo mirar nosotras mismas. Muy bien. ¿Ves alguna? Creo que quedaba una. Hola. Hola, Elisa. Hola, Silvia. Enhorabuena por tu magnífica intervención, enhorabuena por esta magnífica escuela, que ya sabéis que somos repetitivas e reincidentes y como habéis hablado mucho de espacios de poder masculinizados, lo que acabas de plantear, que me parece una reflexión fantástica y que agradezco desde luego tanto a ti como a la vicepresidenta del Gobierno, a Carmen Calvo, que hagáis reflexión por fin de la necesidad, de la imperiosidad de alcanzar la igualdad en el ámbito laboral. Porque además aquí hemos hablado en todo momento de que no se cumplen las leyes de igualdad y las leyes relacionadas con la violencia de género, sobre todo en aquellos espacios tan importantes como es el ámbito laboral. El ámbito laboral que define al sindicalismo como un espacio de poder masculinizado en el que las mujeres les cuesta muchísimo estar, mantenerse, acceder y permanecer. Y que además sufre un rechazo continuo, no es ahora, es a lo largo de toda la historia. Ya sabéis que el feminismo y el sindicalismo no se han llevado del todo bien, en algunos momentos hemos ido de la mano, pero en otros el rechazo, no sabemos por qué, quizás sí sabemos por qué, porque claro, son espacios de poder, lo acabo de escuchar, creado por hombres y para hombres. Ese es el gran error, pensar que es un espacio de poder creado por hombres, pero no para hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos accedido al mercado laboral. Las mujeres somos el 48% de la población ocupada, y no te digo ya de la población activa. Es decir, que todas las que estamos aquí, la mayoría, me imagino que realizan una actividad laboral y al mismo tiempo podrían hacer una actividad sindical. Tú lo has dicho, cada uno en nuestros espacios somos imprescindibles, somos fundamentales y podemos hacer aportar nuestro granito de arena. Yo creo que las mujeres sindicalistas hemos hecho mucho por este país en el ámbito de lo que es nuestro papel fundamental en la negociación de la Ley de Igualdad del año 2007, en lo que hemos estado hablando con el Gobierno y que ha dado pie y lugar a este Real Decreto que ha salido aprobado escasamente 15 días y que ahora tenemos un papel, un reto fundamental, que es implementar ese Real Decreto en los centros de trabajo, llevarlo a los convenios colectivos y llevarlo a las empresas, porque parece ser que siempre se acusa a la parte sindical, que por cierto es la más débil, en los problemas, que cuando nos sentamos a negociar un convenio se olvida que enfrente tenemos a las empresas, a las organizaciones patronales, que la igualdad no les importa les importa un pimiento. Para los empresarios en general, no digo para todos, pero en general, las mujeres somos mano de obra barata. Somos mano de obra barata y les salimos muy rentables. Por tanto, no les interesa la igualdad de trato y de oportunidades. No nos dan las mismas oportunidades. Tenemos que peleárnoslas en las empresas, en los convenios colectivos, en la negociación colectiva y en los tribunales muchísimas veces. Y por eso yo pido a todas las compañeras sororidad, alianzas. Quiero pedir sobre todo eso,
que no nos veáis a las sindicalistas cuando nos manifestamos en el 8 de marzo, fíjate que llevan las pancartas. No, somos aliadas. Somos en una batalla, en esta batalla estamos todas implicadas y desde luego tenemos que ganarla. Si ganamos la batalla en el ámbito laboral, ganamos los puestos de poder en el ámbito laboral, será todo muchísimo, desde luego, más fácil. Y yo, en ese sentido, Silvia, te agradezco que siempre cuentes con nosotras cuando nos mencionas en tus discursos, porque a veces somos, tú lo sabes, las grandes olvidadas de todos los espacios, de todos los foros feministas. Muchas gracias, Elisa. Bueno, te diré, Elisa, que trabajito tenéis, trabajito que tenéis, y yo también soy sindicalista, o sea que imagínate, esto ya es... Pero mirad, fue aquí justo, bueno, aquí no, en realidad fue en las primeras jornadas, primeras, segundas, ahora mismo tengo la duda, en el Centro Cívico La Serna, ¿no? Con mi querida Almudena Fontecha, que aprovecho aquí para recordarla, una grande entre las grandes, y que nos demostró que desde el sindicalismo, desde la parte más social, se podía trabajar y se podía trabajar muy bien. Y a mí ese día me dijo algo que yo recuerdo todos los días de mi vida, y es que, mira, compañeras, para que nosotras nos sentemos, se tienen que levantar ellos. Esa es la clave, y eso lo dijo Almudena Fontecha. Lo podemos vestir de lagarterana, si queréis, ¿vale? Lo vestimos de lagarterana o de... Estamos en esto de la plurinacionalidad, ¿no? Del traje regional que queráis. Pero la cuestión es que para que nosotras ocupemos el poder, tienen que dejarlo ellos. Y esto no es algo que vamos a hacer, no es una petición, es una exigencia. Porque si hablamos de justicia social, no podremos hablar de ella si no estamos la mitad de la población. Así que sigamos trabajando. Bien.